Bendiciones de parte de nuestro Dios. Este es nuestro noveno audio estudio de la serie El Evangelio en Acción. Estamos estudiando la manera como el Evangelio se fue expandiendo según el mandamiento del Señor, partiendo desde Jerusalén, siguiendo por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En nuestra lección anterior, en esta y las que siguen, analizaremos cómo fue la llegada del Evangelio primeramente al mundo gentil y luego su entrada a lo que conocemos como el continente europeo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. De este hombre Cornelio dimos algunas características en la lección pasada. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Las oraciones y su amor al prójimo hicieron que el cielo se interesara en él. Lo que había hecho durante su vida no fue ni olvidado ni ignorado por Dios. Estaban delante de su presencia, esperando el momento preciso que se acercaba. Cornelio iba a ser el primer gentil que iba a recibir el perdón de sus pecados y en quien Dios iba a habitar a través del Espíritu Santo. Pero como estudiamos en lecciones anteriores, esto iba a ser un acontecimiento que iba a mover el cielo y la tierra, porque se estaba comenzando a cumplir la segunda parte de la promesa hecha a Abraham, de que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Dios comienza moviendo el cielo. Cornelio ve en visión un ángel, eran cerca de las 3 de la tarde, lo que lo hace más maravilloso, pues no fue un sueño, no fue en horas nocturnas donde la gente acostumbra a decir que ve cosas extrañas, fue a plena luz del día. Y no solamente lo ve, sino que establece un diálogo donde el ángel comienza llamándolo por su nombre, Cornelio. No era una situación circunstancial, no era que el ángel iba pasando por ahí y aprovechó la ocasión. El ángel fue enviado por Dios a un sitio específico, a la casa de Cornelio, para darle a Cornelio un mensaje específico. Cornelio, tus oraciones y lo que has hecho está presente ante los ojos de Dios. Y esto, amigo mío, nos enseña que Dios escucha a todos aquellos que le buscan, que quieren estar en su presencia y que desean agradarle, aunque los demás seres humanos no los consideren sus hermanos, como debió haber sido la relación entre Cornelio y algunos judíos opositores a lo que éste representaba al ser un soldado romano. Cornelio era un ser humano tan pecador como usted y como yo, y sin embargo sus oraciones y el bien que hacía por su prójimo llegaron a la presencia de Dios, por lo que Dios sí oye a un tipo de pecadores, a aquellos que están buscándole como tú y yo lo estamos haciendo. El mensaje que le dio el ángel a Cornelio fue: envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amigos, no puedo pasar por alto esta valiosa información. El ángel le da a Cornelio unas especificaciones exactas. Es como si le dijera que enviara una carta por correo postal, donde el cartero sabría específicamente dónde hacerla llegar. Y es que para que el apóstol Pedro estuviera justamente en esa dirección, también pasaron varias cosas que mencionaremos a continuación. Por razones de tiempo no podemos leer todo lo que quisiéramos, pero le invito a que coloque pausa a su dispositivo electrónico y lea los siguientes pasajes en su Biblia. Hechos capítulo 9, versículos 32 al 43. Como espero ya lo haya leído, voy a continuar. El apóstol Pedro estaba en casa de Simón, el curtidor, porque primeramente estaba haciendo su trabajo. ¿Cómo es eso? Fíjense cómo sucedieron las cosas. Pedro, aparte de apóstol, era anciano y estaba cumpliendo su trabajo y visitando a los hermanos. Entre ellos, se trasladó hasta un poblado llamado Lida, donde vivía un cristiano llamado Eneas, quien estaba enfermo. Pedro tenía el don de sanar a las personas y en esta oportunidad sanó a este hombre, quien tenía 8 años en cama con su cuerpo paralizado. Como estudiamos en su oportunidad, las señales tenían su propósito específico, por lo que muchos habitantes de Lida y Sarón, una comunidad cercana, al ver que este hombre había sido sanado y dando la oportunidad de hablarles la palabra de Dios, se convirtieron al Señor. Muy cerca de allí, en otro poblado llamado Jope, vivía una discípula llamada Dorcas, muy querida por la iglesia del lugar, quien había estado muy enferma y murió. Al enterarse los cristianos de Jope que Pedro estaba muy cerca de allí,
enviaron a 2 hombres a buscarlo. Pienso que para que consolaran a los hermanos por la pérdida física de esta mujer. Pedro, después de haber predicado en Lida, accede a ir a Jope. Y cuando llegó, los discípulos se abalanzaron sobre él, buscando consolación de parte de Dios a través de su apóstol y mostrándole todo lo que Dorcas había hecho por ellos, y que al igual que Cornelio, había mostrado su amor por Dios y el prójimo. Guiado por el Espíritu Santo, quien es el que mueve las piezas de Dios en la tierra, Pedro, en uno de los mayores milagros hechos, resucita a Dorcas, y una vez más esta señal se presta para que muchos en Jope se conviertan al Señor. También debo resaltar que el plan de Dios se puede tramitar a partir de cualquier individuo. Es decir, Dios permitió que Dorcas resucitara para que se cumpliera un propósito, y no permitió que un apóstol resucitara. Y según la lógica humana es más útil para el reino de Dios un apóstol que una costurera. Pero para Dios la lógica humana no siempre está en lo correcto. Y debido a que Pedro estaba haciendo su trabajo en Lida y ahora en Jope, guiado por el Espíritu Santo y haciendo señales maravillosas, un tal Simón, quien era curtidor de pieles y vivía junto al mar, y el que ha estado cerca de una tenería donde curten pieles, sabe por qué era necesario que esta casa estuviera cerca al mar. El olor que expide es horrible. Bueno, aquí también observamos la humildad del apóstol Pedro, quien aceptó la invitación de Simón el curtidor a quedarse en su casa, pudiendo quedarse en casa de otro hermano. Y es gracias a la obediencia de Pedro que está justamente en la dirección postal donde el ángel le dice a Cornelio que debe enviar a buscarlo. Envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. En la próxima lección continuaremos estudiando acerca de esta preciosa historia de conversión. Preguntas o comentarios al que compartió contigo estos audios o hágalo a mi persona al +58 412 126 1642. Con gusto le atenderé. Bendiciones para usted.